Mundo sin Dios. El Salmo 53, 52 en la liturgia de las horas nos dirá, dijo en su corazón el insensato, mentira, Dios no existe. Son gente pervertida, hacen cosas infames, ya no hay quien haga el bien. Se asoma Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán, para ver si hay alguno que valga, alguien que busque a Dios. Pero todos se han descarriado y se han corrompido juntos. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. ¿No comprenderán esos malhechores que comen a mi pueblo cómo se come el pan? No le han pedido a Dios la bendición. Mira cómo se asustan de repente. Les cae una desgracia inesperada. Dios dispersa los huesos del renegado. Todos se ríen de ellos. Cómo Dios los ha rechazado. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob, Israel será colmado. Bueno, un salmo corto que hace una pregunta que, como podemos ver, las personas que se suman al ateísmo, que a veces no es ateísmo como tal, sino yo prefiero llamarlo el rechazo a Dios, punto. Porque el ser humano siempre cree en algo, así sea en su intelecto, en la ciencia, así sea en, en la naturaleza, en la astrología, siempre hay algo donde queda el vacío de Dios, algo lo llena y algo trascendental, algo del más allá. Así que lo primero que pudiéramos reflexionar y decir es que el ateísmo no es nada nuevo. Siempre ha habido en el pensamiento del hombre desde su libertad y desde su rebeldía esa tentación, porque al principio es una tentación de afirmar que Dios no existe. Es como el hijo que se atreve por primera vez a contestarle a sus padres, pero contestarle a nivel, no digo ser grosero, sino de repente contradecir una decisión, de decir eso no es así. Se llena de valor y después que lo hace, a muchos le agarran el gusto y empiezan a ser groseros con sus papás. Una etapa por la cual creo que muchos pasamos en nuestra juventud y que cuando nuestros padres van envejeciendo, yo escuchaba esto de una persona ya mayor, que le decía, nuestros hijos ahora son como nuestros papás, nos mandan y tenemos que obedecerlos. Eso me causó mucha gracia, pero en cierta forma eso habla de también el aspecto evolutivo de la vida. Somos independientes, pero en alguna fase, por enfermedad o por vejez, pasamos a un estado de dependencia y eso hay que saberlo llevar con armonía. Sobre todo educar a nuestros hijos también para esos momentos, porque estos jóvenes de hoy más que nunca, que son tan impacientes, que además son tan conflictuados, que quizás les cuesta tomar decisiones o hilar pensamientos en torno a algo corrido, continuo, pues hay que entrenarlos y saber que eso es parte de la vida. Pero bueno, ese no es el propósito de esta charla, sino que de esta reflexión, sino que lo primero que quiero hacer como mención es que el ateísmo no es nuevo. Lo segundo, me gusta la palabra que usa el salmista en el mismo versículo primero, es el versículo 2 del Salmo, que dice, el corazón insensato es el que dice, Dios no existe. Hay un nivel de insensatez. Porque el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que lo tenemos en la otra serie que se llama Católicos con Doctrina, que estamos promocionando de los días lunes, por el grupo de WhatsApp y luego en el canal de YouTube. El mismo catecismo dice que más es lo que no sabemos de Dios que lo que sabemos. O sea, la misma iglesia nunca ha pretendido presumir que tiene el conocimiento de Dios, sino que tiene el depósito de una verdad revelada, que es algo totalmente distinto. Yo tengo mi dinero en un banco, pero yo no por eso puedo decir que el dueño del banco yo lo conozco o el dueño del banco me conoce a mí. Ni siquiera sabrá quién es mi esposa o quiénes son mis padres. Lo único que sabe de mí es lo que yo deposité en él. Entonces la iglesia más o menos camina en esa línea. La iglesia lo que sabe de Dios, por lo revelado es lo que Dios quiso depositar en ella. Y por supuesto que hay una experiencia humana individual que nos va mostrando un camino de Dios distinto al convencional. Pero sin duda afirmar que Dios no existe es una torpeza. Otro punto, quizás anecdótico o del salmista, no sé si decir anecdótico, pero que no rayan en ser muy distinto a lo que actualmente vivimos,
El mundo actual de hoy camina vertiginosamente. Cuando digo vertiginosamente no es por escalones, yo diría que es por una rampa, muy vertiginosamente hacia un mundo donde no se va a negar a Dios, pero tampoco se va a recurrir a Él. Es lo que quizás hoy se puede explicar con el agnosticismo. El agnóstico no niega a Dios, pero tampoco se ocupa en saber si existe o no existe o tener una relación con Él. Esa es una nueva forma de ateísmo que al final raya en la indiferencia. Y ese mundo donde la gente vive como si Dios no existiera, donde prácticamente todo el mundo está corrompido, todos nosotros tenemos un nivel de mundanidad que hay que atacar, es como el cáncer espiritual. Ese nivel de mundanidad eh, va avanzando tan vertiginosamente que el día de ayer, viendo en estas noticias que aparecen cuando uno va a entrar en internet en el celular, te aparece, cuando tú le das a Google y aparece como una noticia, ¿no? A veces me pongo a verlas, otras veces no. Pero salía algo que me llamó la atención. Decía una imagen, vean la imagen de cómo se proyectaría el mundo en el 2000, creo que decía dentro de 100 años o 200 años, pero creo que era 2324, algo así, eran como 200 años. Era un mundo literalmente como ver a los supersónicos, que ahí se me caerá la cédula, pero quienes vivieron esa comiquita, bueno, esa era la comiquita de una sociedad del futuro, donde los carros volaban y uno veía eso y lo veía tan distante y ya vemos que no lo están. Pero una sociedad donde lo verde no aparece, muy poco verde, todo es tecnología, todo es avance, todo es casi que sumergirnos en ese multiverso que muchos quieren promocionar, donde se habla de realidades paralelas, donde bueno, hoy tenemos realidades virtuales, inteligencia artificial. Imagínense, nosotros estamos apenas viendo nacer esto. A finales de este mismo siglo, si muchos dicen que el siglo XX fue un siglo muy violento en el desarrollo de cosas, apareció el Internet, aparecieron bueno, todo el tema del petróleo, la industria, las nuevas formas de trabajo, etcétera. O sea, en las redes sociales, o sea, el boom de lo que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos por redes sociales comenzó a finales del siglo XX, con un incipiente Hotmail, estaba el Messenger, hoy tenemos cantidad de redes de comunicación y quizás imaginarse el final de este siglo pues va en esa misma línea. Entonces salió una imagen con muchas cosas avanzadas, pero a mí algo me llamó muchísimo la atención, ¿no? Gente vestida como del futuro. Lamento no tener la foto para compartírsela, porque creo que eso les ayudaría a tener mejor visión, pero de verdad que no la tengo. Era una pintura. Pero aparecía una sola persona en esa imagen, que aludía, a mi entender, pues la foto es de libre interpretación, pero aludía a la religión, y era la imagen de un musulmán, una persona vestida de bata, o sea, como el hábito sacerdotal, pues, pero como se visten ellos, con sus turbantes, con sus cosas. Ahí por ahí tú no veías una sola cruz, una sola iglesia, nada. Ahí no se hablaba de jerarquías eclesiales, pero sí había una figura, a mi entender, que más me recuerda al islamismo que al mismo judaísmo y al cristianismo. Y eso también tiene su peso, tiene su buena interpretación, porque esa es la religión, increíblemente, que más crece en el mundo, en Europa sobre todo. Entonces, yo creo que imaginarse un mundo sin Dios, eso hay que colocarle un nombre más específico. Imaginémonos un mundo sin cristianos, un mundo sin Jesús. Aquel Jesús que lo dio todo por nosotros. ¿Dios permitirá eso? No lo sé. Cuando el caso de Sodoma y Gomorra, que iban aquellos dos ángeles a ver qué es lo que estaba pasando en esta ciudad, y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, y le dice a Dios si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, así iba hasta llegar a 10. Y, y Dios le prometía, si hay 10 justos, por esos 10 justos no destruiré toda la ciudad. Y sin embargo, increíblemente ahí no había justo, el único justo era Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham. Y fue más fácil decirle a Lot que se fuera que pretender convertir a Sodoma y Gomorra. Era una ciudad pervertida, de hecho por ahí viene el término de la sodomía, muy vinculado con, por ejemplo, temas de homosexualidad. O sea, igualmente los romanos, muchos dicen que el acabose del Imperio Romano fue justamente, ni siquiera fueron los bárbaros de las guerras, sino que fue un nivel de descomposición moral tan alta que ellos tenían,
que descuidaron muchas de las cosas que les eran fortaleza de imagen, que eran sus ejércitos, sus tropas, se confiaron en muchas cosas y empezaron a vivir un mundo hedonista. También me sorprendió saber, por ejemplo, que hoy una charla que escuchaba de Fray Nelson Medina, siempre referida, me gusta mucho escuchar la charla que él le da a sacerdotes, uno se forma mucho. Y es una charla hace 9 años, estoy en el 2024 grabando esto, y él hablaba de que en una ciudad de Estados Unidos, como estábamos en los tiempos de los derechos y las igualdades, le querían hacer una estatua a Satanás, una imagen a Lucifer. Porque si los cristianos y los judíos tenían sus imágenes, los 10 mandamientos, sus imágenes de Jesús, pues también los que creían en el demonio tenían el derecho a que tuviese su imagen. Entonces, ciertamente estamos hablando de descomposiciones que vienen creciendo y que además también nos interpelan, y aquí voy terminando, a algo fundamental. La variable de si esto va a ocurrir o no, de si va a haber un mundo con Dios o sin Dios, un mundo perdido o no perdido, no todo va a depender del Señor, porque Dios nos hizo libres y hay algo que hizo perfecto y es la libertad humana. Por lo tanto, sí es posible que tú y yo nos condenemos. Nosotros no estamos salvados porque sí, es una decisión. San Agustín lo decía muy bien, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y en esa fortaleza que tenemos que tener, muchas de las debilidades que se están dando en nuestra fe cristiana católica parten de algo que advertía el Papa Benedicto XVI. No den la fe por descontada. No piensen de que porque un niño hizo la comunión y la hizo muy bonito y se vistió muy lindo y fue una experiencia espiritual, él va a vivir con esa experiencia toda su vida. No, eso tiene caducidad. Los sacramentos, aunque son para siempre, espiritualmente hablando, tienen caducidad. Madonna, la cantante, esto también lo decía este padre, esta cantante que, bueno, se ha encargado de vomitar cosas contra la fe terrible. Madonna estudió en un colegio católico y hizo su primera comunión. Hay mucha gente de medios, de farándula, que con lo mismo, inclusive en Venezuela hubo unos pranes que estudiaron en colegios católicos y eran delincuentes que secuestraban y mataban personas. Entonces, algo tenemos que reconocer, y lo digo en primera persona, algo tenemos que reconocer que no estamos haciendo bien. Entonces, yo creo que tenemos que tomarnos esto como, con la misma seriedad con la que se la tomaba Juan el Bautista cuando se paraba ante Herodes y le decía, esa mujer, Herodías, la esposa de tu hermano Filipo, no te pertenece, no es lícito que estés con ella. ¿Qué necesidad tenía Juan de meterse en ese berenjenal? La corresponsabilidad de la salvación de las almas. Somos responsables de que las almas se salven, de quienes nos rodean se salven, pero no contaminemos el mensaje de Dios con mundanidad. Cuidado con decirle a nuestros hijos que está bien lo que no está bien. Cuidado con enseñarle a nuestros hijos la mentira. Qué difícil es educar, ¿saben? Pero a nosotros principalmente, por quienes nos van a pedir cuenta, es por los que somos padres, por nuestros hijos, por nuestros estudiantes, a los que son docentes, por nuestros pacientes, a los que son médicos, por la sociedad entera, a los que son políticos. Yo no me pongo los calzados de un político, un gobernante sobre todo, porque hay que ver, dicen que una de las cosas, de los juicios más duros que va a haber a nivel de humanos es justamente a los consagrados que estaban llamados a pastorear a la iglesia, a los políticos, y yo me atrevería a decir, para no quedarme fuera, a los que de una u otra forma también tenemos que evangelizar, porque lo hemos querido así, con las palabras, pero también con el testimonio de vida. Durísimo, pero hay que tener eso presente. Por eso Jesús decía, los aventajan las prostitutas y los publicanos, porque escucharon el mensaje y lo acogieron más rápido en torno a la conversión que ustedes. Palabras duras, pero así era nuestro amado Jesús, directo y frontal. Así que bueno, ánimo, a orar mucho y a pedirle y a trabajar, más que orar también, vamos a tomar una actitud de transformación. Oye, yo en esto vengo insistiendo, si usted no es de los que va a misa, empiece a ir, si usted no es de los que no se confiesa, confiésese. Si usted es lo que no se ha casado por la iglesia y puede hacerlo, hágalo. O sea, lleve su vida a la vida sacramental. Hágalo, hágalo. No se llene de excusas tontas. Hágalo. Deje de dilatar su conversión porque su tiempo se acaba. La vida es finita y la eternidad, como su nombre lo dice, es para siempre. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.